Había una mujer que llevaba años congregándose, sirviendo, leyendo su Biblia de vez en cuando y repitiendo frases que escuchaba en la iglesia o en redes sociales. Eran frases que sonaban bonitas, que la hacían sentir bien en el momento, y que incluso a veces la motivaban. Pero, cuando llegó una crisis real a su vida, una pérdida repentina, un conflicto familiar profundo, una traición inesperada, todas esas frases que ella pensaba que eran promesas bíblicas comenzaron a desmoronarse. No encontraba respaldo en la palabra para muchas de ellas, y se dio cuenta de que había construido parte de su fe sobre dichos populares y no sobre lo que Dios realmente había dicho. Se sintió confundida, herida, incluso engañada. Y quizá tú, que me escuchas, estés viviendo algo parecido sin darte cuenta. Tal vez has repetido, incluso enseñado, cosas que no están en la Biblia, pero que has asumido como verdades absolutas. Hoy quiero que te detengas a pensar, ¿tu fe está realmente cimentada en la palabra de Dios o en frases cristianas que suenan espirituales pero no tienen sustento bíblico? Porque hay algo que debes saber, el enemigo no siempre destruye la fe atacándola directamente, muchas veces la deforma suavemente, disfrazando mentira de verdad, hasta que, en el momento de la batalla, lo que tú creías que era un escudo resulta ser solo una ilusión. En esta serie hemos venido derribando mitos, y hoy llegamos al último bloque, a los últimos 5. Y déjame decirte algo, estos que vamos a tratar no son menos peligrosos que los anteriores. De hecho, algunos de ellos son raíces que alimentan falsas creencias que llevan a un cristianismo débil, pasivo o distorsionado. Lo más alarmante es que muchas personas los repiten con total convicción, creyendo que están honrando a Dios, cuando en realidad están debilitando su vida espiritual. Quiero que hoy vengas conmigo en este recorrido final, no con una actitud defensiva, sino con un corazón abierto. No estoy aquí para atacar tradiciones ni para juzgar a quienes las repiten, sino para que juntos podamos mirar la Biblia y dejar que sea ella la que nos confronte, nos corrija y nos equipe. Porque si no hacemos esto, vamos a seguir levantando muros de fe sobre cimientos de arena. Y cuando vengan las lluvias, esos muros se van a caer. Hoy vamos a hablar de lo que significa perdonar incluso cuando el dolor sigue vivo, de por qué la guerra espiritual no es opcional aunque tu vida esté en orden, de cómo la pobreza ha sido mal interpretada como virtud, de cómo la depresión no se resuelve solo con más oración y de la verdad sobre el alcance real del enemigo. Lo que vas a escuchar puede sacudir tus conceptos, pero si lo recibes con humildad, puede ser la llave que cierre puertas que has tenido abiertas por años sin saberlo y que te devuelva una fe firme, pura y poderosa. Hay una confusión muy peligrosa en la iglesia de hoy. Muchos creen que perdonar es lo mismo que aprobar o justificar lo que les hicieron. Por eso, cuando siguen siendo lastimados, levantan una muralla en su corazón y dicen, no voy a perdonar, porque me siguen hiriendo, y hacerlo sería como decir que está bien lo que me hacen. Pero esa es una mentira que el enemigo quiere que creas, porque sabe que mientras guardes resentimiento, permanecerás atado espiritualmente. El perdón no es un premio para quien te hizo daño. No es un reconocimiento de que su comportamiento fue correcto. El perdón es un acto de liberación personal. Es como soltar una cuerda que te ata al dolor, a la ira, a la amargura. Cuando decides perdonar, no estás diciendo, lo que pasó estuvo bien, sino, no voy a permitir que esto siga controlando mi vida ni cerrando mis oídos a la voz de Dios. Jesús fue clarísimo en esto. En Mateo 18, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces. Jesús responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No estaba dando un número exacto para que lo contemos, sino diciendo que el perdón no tiene límite. Esto incluye las veces en que el ofensor sigue repitiendo la misma herida. No porque tengas que permitir el abuso o quedarte expuesto al maltrato, sino porque el perdón es un acto que haces delante de Dios, aunque también tomes medidas para protegerte. En la guerra espiritual, el perdón no es opcional. Un corazón que guarda rencor es como un campo minado que el enemigo puede detonar en cualquier momento. Efesios 4:26 lo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ves? Cuando el resentimiento permanece, se convierte en una puerta abierta para la opresión espiritual. El diablo no necesita que lo invites, le basta con que le dejes un espacio de entrada a través de la falta de perdón. Y aquí hay algo importante, perdonar no significa que el dolor desaparece automáticamente. Habrá recuerdos que sigan doliendo, y heridas que necesiten tiempo y sanidad. Pero el perdón es el primer paso para que esa sanidad comience. Es decirle al Señor, tú eres mi juez, yo no voy a cargar con este peso, ni a tomar justicia en mis manos. Te lo entrego a ti. Conozco personas que estuvieron atadas años a una herida porque creían que no podían perdonar mientras el otro no cambiara. El problema es que mientras esperaban, el otro seguía viviendo su vida, y ellas seguían en una prisión invisible,
sin darse cuenta de que la llave estaba en su propia mano. Cuando finalmente soltaron y entregaron ese dolor a Dios, experimentaron una libertad que no habían sentido en décadas. Si hoy estás escuchando esto y tu corazón empieza a agitarse porque hay un nombre, una cara o una situación que viene a tu mente, quiero que sepas que el Espíritu Santo te lo está trayendo no para condenarte, sino para liberarte. La falta de perdón es un ancla que no te deja avanzar, y hasta que no la cortes, no vas a poder navegar hacia las promesas que Dios tiene para ti. Hoy Dios te llama a perdonar incluso si la herida sigue abierta, porque tu obediencia a su palabra es más poderosa que cualquier intento del enemigo de mantenerte atado. Y si no sabes cómo hacerlo, comienza con una oración sencilla. Señor, en mi fuerza no puedo, pero en tu fuerza decido perdonar. Suelto a esta persona y lo pongo en tus manos. Sana mi corazón y protégeme mientras camino hacia tu paz. Este es uno de los engaños más peligrosos que el enemigo ha sembrado entre los creyentes, porque suena muy espiritual, pero en realidad es profundamente antibíblico. Muchos piensan, si estoy bien con Dios, si vivo en santidad, si oro y leo la Biblia, el enemigo no puede tocarme y no necesito meterme en eso de la guerra espiritual. El problema es que esta idea lleva a la pasividad, y en el momento en que bajas la guardia, te vuelves un blanco fácil. Quiero que pienses en Jesús. Él es el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, completamente santo, y sin embargo fue tentado por Satanás en el desierto. Mateo 4 nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Esto significa que la tentación y la confrontación espiritual no son necesariamente señal de que algo anda mal entre tú y Dios. A veces son precisamente la confirmación de que estás en el camino correcto y que el enemigo quiere desviarte. El apóstol Pedro, escribiendo a creyentes fieles, les dijo en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Observa que no dijo, «El diablo anda buscando a los pecadores para devorarlos», sino a cualquiera que baje la guardia, incluso a los que están bien con Dios. No importa tu nivel de santidad, mientras estés vivo, la oposición es real. La santidad es esencial, pero no es un blindaje automático contra los ataques. Piensa en un soldado que tiene un uniforme impecable, reluciente, pero decide no usar escudo, no cargar su arma y no ponerse casco porque cree que con verse correcto es suficiente. Esa es la imagen de muchos cristianos que confían en su buena relación con Dios como si fuera todo lo que necesitan para estar a salvo. El uniforme es importante, representa tu identidad en Cristo, pero la armadura de Dios en Efesios 6 es clara, hay que ceñirse con la verdad, ponerse la coraza de justicia, calzarse el evangelio de la paz, levantar el escudo de la fe, ponerse el yelmo de salvación y empuñar la espada del Espíritu. Todo eso es acción, preparación y vigilancia. He conocido creyentes que se sorprendieron al pasar por una guerra espiritual intensa porque decían, yo no estaba en pecado, yo estaba buscando a Dios, no entiendo por qué me pasó esto. La respuesta es simple, porque eres un soldado en territorio enemigo. El día que te rendiste a Cristo, entraste en una guerra, y tu vida empezó a ser una amenaza para el reino de las tinieblas. El enemigo no necesita que estés en pecado para atacarte, a veces te ataca precisamente porque estás obedeciendo, para desgastarte, intimidarte o hacerte retroceder. Incluso el apóstol Pablo, hombre consagrado, que plantó iglesias, hizo milagros y escribió gran parte del Nuevo Testamento, habló de sus batallas espirituales. En 2 Corintios 12 menciona un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para que no se enalteciera. Pablo entendía que estar bien con Dios no lo libraba de la confrontación, al contrario, lo hacía más visible en el campo de batalla. Y aquí hay un punto clave. No confundas la gracia de Dios con una excusa para la inactividad espiritual. Dios te ha dado autoridad, pero la autoridad se ejerce, no se presume. Lucas 10:19 dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Eso no significa que el enemigo no intentará dañarte. Significa que, si usas la autoridad que Dios te dio, no podrá vencerte. Por eso, decir no necesito guerra espiritual porque estoy bien con Dios es como decir no necesito cerraduras en mi casa porque vivo en un barrio seguro. Tal vez sea un lugar tranquilo, pero eso no significa que no haya ladrones rondando. Jesús mismo nos enseñó a orar todos los días, líbranos del mal. Si no hubiera peligro, ¿por qué pediríamos eso a diario? Hoy te digo con amor y firmeza, si de verdad estás bien con Dios, eso debería impulsarte aún más a la guerra espiritual, no a menospreciarla. Porque la santidad te da autoridad, pero es la oración, la intercesión y la resistencia lo que mantiene esa autoridad activa frente al enemigo. Este mito ha hecho tanto daño porque se disfraza de humildad, pero en realidad es una distorsión peligrosa del carácter de Dios.
La idea de que la pobreza honra a Dios ha llevado a muchos creyentes a aceptar la escasez como si fuera una virtud espiritual, pensando que mientras menos tengan, más agradan al Señor. Pero esta no es la enseñanza bíblica. De hecho, es una estrategia del enemigo para mantener al pueblo de Dios limitado, incapaz de avanzar en la obra del reino y frustrado en su vida diaria. Primero debemos dejar algo claro. La Biblia sí nos llama a vivir con contentamiento y a no poner nuestra confianza en las riquezas. 1 Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, pero nota bien, no dice que el dinero en sí sea el problema, sino el amor desordenado por él. El problema no es tener recursos, sino hacer de ellos un ídolo. Jesús mismo tenía discípulos que trabajaban, algunos eran pescadores con barcas propias, y otros como José de Arimatea eran personas de recursos que usaron su provisión para el reino. En Deuteronomio 8:18, Dios le recuerda a Israel: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Esto nos muestra que la provisión no es un accidente, sino parte del diseño de Dios para que su pueblo pueda cumplir su propósito. Cuando el enemigo logra convencer a un creyente de que buscar mejorar su situación económica es mundano o carnal, lo priva de la capacidad de bendecir a otros, de financiar la obra de Dios y de ser un testimonio de que el Padre cuida de los suyos. La Biblia también nos muestra que Dios se presenta como pastor que suple. Nada me faltará, dice el Salmo 23:1. Esto no significa lujo desmedido ni codicia, pero sí una vida en la que las necesidades están cubiertas para que podamos servirle con libertad y generosidad. Pablo, en 2 Corintios 9:8, escribe: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quiero que pienses en esto. Si la pobreza fuera una condición espiritual deseable, ¿por qué Jesús alimentó a las multitudes? ¿Por qué multiplicó panes y peces? ¿Por qué instruyó a los discípulos a dar de comer al hambriento y vestir al desnudo? Porque el corazón de Dios es suplir, no dejar en necesidad como si eso fuera una medalla de piedad. Ahora bien, la pobreza no es siempre culpa de quien la padece. Hay injusticias, sistemas corruptos, guerras y opresiones que generan escasez. Pero eso no significa que Dios la apruebe como un estado ideal para sus hijos. Jesús vino a proclamar buenas nuevas a los pobres, y esas buenas nuevas incluían libertad, restauración y provisión. Es cierto que hay creyentes que, en obediencia, han renunciado a bienes materiales por causa del Evangelio, como los misioneros que entregan su comodidad para ir a lugares difíciles. Eso es un acto voluntario y sacrificial, no una imposición doctrinal de que todos debemos ser pobres para agradar a Dios. La diferencia está en la motivación y en que esa pobreza temporal es por causa de una misión, no porque se crea que Dios quiere mantenernos en carencia. El enemigo sabe que una iglesia empobrecida es una iglesia limitada. No puede imprimir Biblias, no puede sostener misioneros, no puede abrir centros de ayuda, no puede responder con generosidad a las necesidades. Por eso promueve la falsa idea de que ser pobre es ser más santo. En realidad, lo que honra a Dios es administrar bien lo que Él nos da, vivir con gratitud, ser generosos, y no permitir que ni la abundancia ni la escasez nos desvíen de nuestra fe. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se limita a lo material, pero lo incluye en la medida en que sirve para glorificar a Dios y extender su reino. Aceptar la pobreza como una medalla espiritual no es humildad, es rendirse a una mentira. El verdadero corazón humilde dice: Señor, lo que pongas en mis manos lo usaré para tu gloria, sea mucho o poco. Y cuando ese es nuestro corazón, Él puede confiar en nosotros para multiplicar nuestra provisión, porque no la retendremos para nosotros mismos, sino que la invertiremos en su obra. Este es uno de los mitos más dañinos dentro del cuerpo de Cristo porque, aunque suelen hacer de una intención de alentar a orar más, en realidad termina hiriendo y culpando a quienes ya están en una lucha interna profunda. Decirle a alguien si oras más se te quita la depresión no solo es bíblicamente impreciso, sino que ignora la complejidad del ser humano que Dios mismo creó con cuerpo, alma y espíritu. La depresión no es simplemente tristeza o falta de fe. Es un estado que puede ser provocado por múltiples factores, espirituales, emocionales, físicos y hasta químicos. La Biblia reconoce que los hijos de Dios pueden atravesar momentos de profunda aflicción emocional. El profeta Elías, después de ver fuego descender del cielo y derrotar a los profetas de Baal, terminó huyendo al desierto y pidiéndole a Dios que le quitara la vida. David, en muchos de sus salmos, expresa desesperanza y angustia. Jeremías lamenta su propia existencia en un momento de profundo dolor. Y ninguno de ellos era menos espiritual por pasar por eso.
Lo que sí es cierto es que la depresión puede ser una oportunidad para que el enemigo susurre mentiras. Dios te ha abandonado, nadie te ama, nunca saldrás de esto. Por eso, la oración sí es un recurso poderoso, pero no como una fórmula mágica instantánea, sino como un medio de conexión con el Padre que trae consuelo, fortaleza y dirección. La oración ayuda a alinear el corazón con la verdad de Dios, pero también debemos entender que puede ser necesario recibir ayuda de consejería, comunidad y, en algunos casos, incluso tratamiento médico. En el Salmo 34:18, leemos: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esto nos revela que Dios no se aleja del que sufre emocionalmente, al contrario, se acerca más. Y cuando la Iglesia repite este mito de que la depresión es solo falta de oración, corre el riesgo de empujar a los que sufren a esconder su dolor, a no pedir ayuda, a sentirse avergonzados de algo que ya los está consumiendo por dentro. Debemos hablar de esto con equilibrio espiritual. Sí, hay depresiones que tienen raíces espirituales, ataques del enemigo, opresión, heridas no sanadas, y en esos casos, la guerra espiritual y la oración ferviente son necesarias. Pero también hay depresiones que son el resultado de traumas pasados, pérdidas recientes, agotamiento físico, desequilibrios hormonales o químicos en el cerebro. Dios nos creó como seres integrales, y la sanidad que Él ofrece abarca todas esas áreas. Jesús, en su ministerio, no solo predicaba y oraba, también alimentaba, abrazaba, descansaba, escuchaba. Esto nos enseña que atender una necesidad física o emocional no es menos espiritual. Si alguien sufre depresión, tal vez lo que más necesita es sentir la cercanía y el amor de Dios a través de nuestra empatía, nuestra escucha y nuestra presencia, en lugar de recibir una frase superficial que lo culpe por su condición. La restauración que Dios ofrece es progresiva. A veces llega como un milagro instantáneo, pero muchas veces es un proceso en el que Él va sanando capa por capa. Y ese proceso puede incluir oración diaria, lectura de la palabra, comunidad de fe, consejería, hábitos saludables y, en algunos casos, apoyo médico. Ignorar alguna de estas áreas es limitar la obra completa que Dios quiere hacer. Como Iglesia, debemos comprometernos a derribar este mito. No se trata de minimizar el poder de la oración, sino de entenderla en su contexto correcto. La oración es parte del proceso de restauración, no el único elemento. Dios puede usar diferentes medios para traer sanidad, y nuestra humildad debe ser suficiente para aceptar su obra incluso cuando viene por caminos que no esperábamos. Si estás pasando por depresión, quiero recordarte algo: no eres menos amado por Dios, no eres menos espiritual, y no eres un caso perdido. El enemigo quiere aislarte, pero Dios quiere acercarte. La batalla que enfrentas no te define, lo que te define es que eres hijo o hija del Altísimo. Él sigue teniendo planes para tu vida, incluso si ahora no puedes verlos con claridad. Y aunque tu mente esté nublada, su luz sigue brillando sobre ti. Mito 15. El diablo está en todas partes como Dios. Este es un error muy común incluso entre creyentes maduros, y es peligroso porque genera dos extremos. Por un lado, hay quienes viven aterrados, pensando que Satanás los sigue a cada lugar, que lee sus pensamientos y que tiene control total sobre sus circunstancias, y por otro lado, están quienes minimizan su actividad, creyendo que si no lo ven, no está haciendo nada. Ambos extremos son distorsiones que debilitan la fe y la guerra espiritual. La verdad bíblica es clara: solo Dios es omnipresente, es decir, solo Él está en todo lugar al mismo tiempo. Salmo 139 lo expresa de forma poderosa: ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ninguna criatura, ni siquiera un ángel o un demonio, posee esa capacidad. Satanás es un ser creado, limitado, que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto significa que cuando hablamos de ataques del enemigo en nuestra vida, no siempre es él directamente, sino su sistema de maldad, huestes espirituales de maldad, principados, potestades y espíritus enviados con asignaciones específicas. Efesios 6:12 nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estas jerarquías demoníacas. Entender esto trae paz y estrategia. Si piensas que el diablo está en todas partes, vivirás en paranoia y miedo constante. Pero si comprendes que su presencia es limitada, podrás discernir mejor sus tácticas. Él opera a través de estructuras, tentaciones y engaños, pero necesita acceso, una puerta abierta, una debilidad no cubierta, una herida no sanada. Aquí es donde muchos se confunden. Aunque no es omnipresente, Satanás sí tiene una red organizada. Es como un general que no está en cada batalla, pero envía soldados con órdenes precisas. Por eso es tan importante cerrar puertas espirituales y mantenerse firme en la fe. No porque él esté pegado a ti todo el día,
sino porque su sistema buscará cualquier oportunidad para atacarte. Un ejemplo práctico. Si caes repetidamente en un mismo pecado o patrón de conducta, no significa que Satanás te esté vigilando en persona. Lo más probable es que un espíritu específico haya sido asignado para influir, tentar o presionar esa área de tu vida. Esto no es para asustarte, sino para recordarte que en Cristo tienes autoridad para resistir, reprender y desalojar cualquier presencia demoníaca. También es importante desmentir otro aspecto de este mito. Satanás no puede leer tu mente. Solo Dios conoce lo profundo del corazón y los pensamientos del hombre. Lo que el enemigo hace es observar tus reacciones, escuchar tus palabras y estudiar tus hábitos. Por eso Proverbios 18:21 nos advierte que en la lengua hay poder de vida y muerte. Cuando hablas en desesperación, cuando declaras derrota, estás dando información y hasta acceso para que sus huestes actúen. La diferencia fundamental es esta: Dios actúa por amor y soberanía, siempre presente para sostenerte y guiarte. El enemigo actúa por permiso o por puertas abiertas, y su alcance es limitado. Saberlo rompe el miedo irracional, y al mismo tiempo, evita que bajes la guardia. No debemos vivir obsesionados con el diablo, sino enfocados en Cristo. La verdadera victoria espiritual no está en ver demonios detrás de cada cosa, sino en mantenerte en la luz, bajo la cobertura de Dios y ejercitando la autoridad que Él te ha dado. Resistir al diablo no es correr asustado, es permanecer firme en la fe, declarando la palabra, y recordando que Él ya fue derrotado en la cruz. En resumen, este mito cae cuando comprendemos dos verdades. Solo Dios es omnipresente, y el enemigo, aunque limitado, es astuto y persistente. Pero la autoridad que Cristo te dio es más que suficiente para vencerlo, sin importar en qué lugar o circunstancia te encuentres. Hemos llegado al final de esta serie de 15 mitos cristianos que, sin darnos cuenta, se han infiltrado en la fe de muchos hijos de Dios. A lo largo de estos 3 vídeos, hemos derribado ideas que parecían inofensivas, pero que en realidad distorsionaban nuestra relación con el Padre, debilitaban nuestra oración y nos dejaban vulnerables en la batalla espiritual. Hoy no quiero que esto quede como una simple enseñanza más que escuchaste y olvidaste. Quiero que lo tomes como un acto profético, un antes y un después en tu caminar con Cristo. Hemos hablado de perdón, de la necesidad de la guerra espiritual, de la verdadera provisión de Dios, del cuidado hacia nuestra mente y nuestras emociones, y de la realidad del enemigo, que es limitado, pero insistente. Ahora es momento de orar juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti reconociendo que hemos creído mentiras que hoy desechamos. Renunciamos a toda frase, creencia o tradición humana que haya levantado muros entre nosotros y tu verdad. Cerramos toda puerta espiritual que, consciente o inconscientemente, dejamos abierta al enemigo. Pedimos que tu Espíritu Santo llene cada área vacía con luz, verdad y discernimiento. Rompemos toda cadena de engaño, y proclamamos libertad sobre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra fe. Que tu palabra sea nuestro filtro y nuestra guía todos los días de nuestra vida. Espíritu Santo, activa en nosotros un oído sensible a tu voz, unos ojos que vean más allá de lo visible y un espíritu firme para resistir cualquier ataque. Hoy declaramos que no seremos más presas de mitos ni de medias verdades. Somos hijos de la luz, guiados por la verdad, y firmes en la autoridad que Cristo nos ha dado. Ahora que tu fe ha sido depurada de mentiras espirituales, es el momento de cimentarla sobre la verdad de quién es Dios. Tenemos un vídeo completo explicando la Trinidad como nunca antes, con fundamento bíblico y claridad para que entiendas que no es una invención humana, sino una revelación divina. Y también tenemos otro vídeo que te enseña, paso a paso, cómo orar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, para que tu comunión con cada persona de la Trinidad sea profunda, correcta y poderosa. Ve esos vídeos. No dejes que lo que aprendiste hoy se quede a medias. Porque de nada sirve conocer la verdad si no la aplicas en tu vida diaria. La verdadera guerra espiritual no se gana solo con información, sino con acción y obediencia. Así que te invito, suscríbete, activa la campana, comparte esta serie con alguien que esté luchando en su fe y únete a esta comunidad de guerra espiritual. Dios está levantando un ejército que no vive de mitos, sino de la verdad que libera y del poder que transforma. Tú eres parte de ese ejército. Levántate, porque las cadenas ya cayeron.